Algún día la inteligencia artificial nos gobernará. La inteligencia artificial. Señor, ¿usted apoya a Morena? Morena, tengo la riata, mija. El productor de televisión de Marvel Studios, Brad Winderbaum, salió a hablar sobre la polémica con el actor Jeremy Renner, que para recordarles el contexto, el actor se sintió ofendido de que Disney le haya ofrecido pagar la mitad del sueldo que le pagaron en la temporada 1 de Hawkeye para regresar en la temporada 2, diciendo que si acaso por haber tenido un accidente en el cual casi pierde la vida ahora lo consideran un actor a medias y por ello le quieren pagar la mitad, a lo cual este sonso salió a decir que la reducción de su sueldo más bien se debe a que a partir de la serie de Vision Blanco ya no harán más series protagonizadas por personajes de películas como en su momento lo hicieron con Wanda, luego con Falcon y Winter Soldier, luego con Loki y luego precisamente con Hawkeye, ya que después del estreno de varias series se dieron cuenta que era un error darles el mismo presupuesto que a una película, y ahora que están buscando un equilibrio para que las series también sean rentables, unas de sus nuevas estrategias son tanto poner un límite al sueldo de los actores que hacen televisión, como que las próximas series sean protagonizadas por personajes exclusivos de televisión o en todo caso que nacieron en la televisión, como fue el caso de Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Agatha, bla bla bla. Así que en ningún momento lo hicieron porque menospreciaban a Jeremy, ya que de hecho le tienen un gran aprecio tanto a él como a su personaje, sino el problema fue que Disney se precipitó creyendo que eran expertos haciendo series live action, pero recién se dieron cuenta que no es lo mismo hacer series para televisión que hacer series para plataformas de streaming. Para ser tan inteligente, en verdad eres muy bruto. Y ahora sí, la noticia estelar. Marvel Studios y Sony Pictures han confirmado a 3 actores nuevos para Spider-Man Brand New Day. El primero de ellos es Jacob Batalon como Ned, panzón el cual fue visto por última vez embutiéndose una dona en la tienda de rosquillas donde trabaja su amiga MJ, quien estaba bien Felipe debido a que fue aceptado para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea el MIT, pringao el cual muchos creen que desde ya se podría convertir en Hobgoblin al igual que en los cómics, específicamente encontrando la máscara y el planeador del Duende Verde vistos en No Way Home, pero personalmente me parece muy apresurada esa trama como para que el Panza sea otro de los 400 villanos que veremos en esta película, ya que si nos basamos en los cómics primero tiene que trabajar como reportero de campo en el Daily Bugle y luego casarse con Betty Brant si es que en el UCM regresan. Te besaría ahora, pero vomité del miedo y me lo tragué. Aunque eso sí, durante su etapa como Hobgoblin, Kingpin decidió revelar su identidad públicamente para que sus matones lo asesinaran, quienes en venganza a Peter Parker dejaron su cadáver atado a una silla en su apartamento, trama la cual encajaría a la perfección con la alcaldía de este calvo y con lo violenta que es su fuerza especial antivigilante, pero dudo mucho que Marvel y Sony decidan poner una escena tan fuerte, cruel y digna de clasificación R en una película de Spider-Man. Se está volviendo salvaje. Luego la segunda actriz confirmada es la mismísima Zendaya, quien regresará como MJ, Bebita Fiu Fiu, la cual fue vista por última vez encontrándose con su pollo Peter Parker en la tienda de donas donde trabaja, quien gracias al guión original de la película sabemos que tuvo un breve destello mental sobre recordar a Peter, por lo que existe una pequeña posibilidad de que en Brand New Day recuerde todo lo que sucedió antes del hechizo de Doctor Strange, lo cual estoy seguro que a muchos les parecerá absurdo y que prefieren que Peter sufra un poco viendo cómo su exnovia y su mejor amigo están haciendo sus nuevas vidas sin él, mientras que a él por su parte consiguiendo una beca en la Universidad Empire State gracias a su inteligencia, donde conocerá a nuevos amigos como Harry Osborn, Gwen Stacy y Felicia Hardy, que en el caso de la familia Osborn sigo insistiendo en cómo Marvel manejará ese tema, ya que Peter sabe perfecto que al menos el Norman Osborn de otra dimensión se convirtió en el Duende Verde, y por lo tanto si llega a conocer a las variantes de Tierra 616 del UCM, todo el tiempo estará paranoico vigilándolos para evitar que se conviertan en uno de sus peores villanos. Bueno, eso no es tan grave. ¿Qué? ¡No le dijiste, maldita mentirosa pestosa! Pero ojo, en caso de que sea cierto el rumor de que el UCM tendrá un reinicio suave en Secret Wars, tengo la teoría de que al Franklin Richards restablecer el multiverso poco a poco, las vidas de todo mundo serán sobreescritas por así decirlo, y por lo tanto nadie recordará lo acontecido en estas dos películas de Avengers, o sea la existencia del multiverso, las incursiones a punto de destruirlo todo, y la pelea contra Doctor Doom, sino a partir del reinicio vivirán unas vidas normales como si nada hubiera pasado, y eso significaría que aunque la familia Osborn y Peter Parker ya estén coexistiendo en la misma tierra, Peter no recordará que los Osborn en otras dimensiones son villanos, ya que en su nueva vida sobrescrita técnicamente nunca combatió contra ellos. Ni siquiera sé quién eres. Y en cuanto al último de los actores confirmados,
Es nada más y nada menos que Jon Bernthal como Punisher, chalao el cual fue visto por última vez escapando de la mazmorra de Kingpin para dar inicio a su especial ya confirmado para Disney Plus, el cual no solo servirá como antesala para la temporada 2 de Daredevil Born Again, sino probablemente también para Spider-Man 4, crossover el cual tiene total sentido ya que Peter Parker vive en Nueva York, ciudad la cual tiene como alcalde a este mastodonte, quien ya declaró públicamente a los vigilantes como criminales, y como Spider-Man es un vigilante, eso lo pone en la mira de su fuerza especial antivigilante. Pero esperen, repito que como la fuerza especial de Kingpin no dejan de ser unos simples humanos pedorros que no le podrían hacer ni cosquillas a nuestro trepamuros, ahí es donde podría entrar la idea del alcalde de combatir fuego con fuego, o sea contratar a criminales superhumanos para enfrentar al ejército de superhumanos de Daredevil, entre los cuales podría estar Mac Gargan como el Escorpión, Tombstone, Hammerhead y tal vez hasta Mr. Negative entre otros. Y como Sony tiene una cláusula la cual dice que en las películas del Spider-Man de Tom Holland debe aparecer al menos un personaje del UCM, pues qué mejor momento que este donde al parecer la trama de esta película está pasando de ser multiversal a ser callejera para aprovechar y meter a Punisher. No ganes la guerra hasta que llegue. Pero ojo, por más que en los cómics la primera interacción de estos dos flytongos fue debido a que Punisher creía que Spider-Man era un ladrón, también hay que tener en cuenta que cuando ambos se dieron cuenta que estaban del mismo bando se volvieron aliados incómodos, y digo incómodos porque si de por sí Daredevil odia cuando Frank se pone en modo muerte instantánea, ahora imagínense la cara de Peter cuando Punisher asesine frente a él a un miembro de la Fuerza Especial Antivigilante a sangre fría. Esto es un auténtico psicópata. Y por último de la relación entre Spider-Man y Punisher, no olvidemos que hace apenas una semana salió el rumor de que ambos troncos se aliarían para combatir contra Hulk, pero no contra el nerd de Profesor Hulk, sino nada más y nada menos que a la versión salvaje del gigante Esmeralda, bestia gama la cual no se sabe si provendrá de otra dimensión del multiverso, o si por alguna extraña y majestuosa razón Profesor Hulk vuelva a su versión salvaje. Les repito que tengo la teoría de que como el simbionte Venom dejó un fragmento de sí mismo en un bar de México en Tierra 616, es muy probable que a los simbiontes siempre buscar al anfitrión más poderoso de la zona para poder sobrevivir. Detecte que el más cercano es Profesor Hulk, ya que en la serie de She-Hulk vimos que este tiene tanto un bar como un laboratorio de igual manera en una playa en México, por lo que en caso de que el simbionte se adhiera a él, 100% este lo tiene que desquiciar al punto de que vuelva a su versión salvaje, pero en esta ocasión no nada más tendremos de regreso a nuestro amado Hulk salvaje, sino nada más y nada menos que a Hulk salvaje simbiontizado. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál crees que sea el motivo por el que veremos a Punisher en Spider-Man 4. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Iván Corona, Marcos de la Rosa, Killer Luis, Alex Yea, Leider Salazar, Conceptos, Cinterone que dice: otra noche que Killer nos deja sin video. No me queda más que decirles chinguen a su madre. Y David 50 que dice: no es loco ni perverso, es Deadpool viajando al multiverso. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, y nos vemos a la próxima.